Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar uno de los capítulos más trascendentales de la historia de México, la Revolución Mexicana. Un movimiento que cambió para siempre el rumbo del país, desde el levantamiento contra la dictadura de Porfirio Díaz hasta la promulgación de la Constitución de 1917, que estableció los derechos fundamentales que aún nos rigen. Acompáñanos en este viaje a través de los ideales, luchas y personajes que forjaron un México nuevo, lleno de esperanza, pero también de desafíos. Empecemos a descubrir cómo la Revolución Mexicana sigue viva en nuestra historia y en nuestro presente. La Revolución Mexicana es uno de los eventos más importantes en la historia de México y tuvo un impacto profundo en la configuración política, social y económica del país. Aquí te dejo algunos datos históricos claves sobre la Revolución Mexicana. Inicio y duración. La Revolución Mexicana comenzó el 20 de noviembre de 1910. Francisco I. Madero lanzó el Plan de San Luis, un llamado a levantarse en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz, quien había estado en el poder por más de 30 años. La Revolución Mexicana duró aproximadamente 10 años, con diferentes fases y líderes involucrados. Sin embargo, su legado y las reformas derivadas de ella continuaron influyendo en México durante varias décadas. Causas de la Revolución. Dictadura de Porfirio Díaz. El régimen de Porfirio Díaz, conocido como el Porfiriato, se caracterizó por el autoritarismo, la represión política y la concentración de la riqueza en manos de una élite. Aunque Díaz promovió el desarrollo económico y la modernización, esto fue a costa de la desigualdad social y la explotación de las clases trabajadoras. Desigualdad social. La mayoría de la población vivía en la pobreza extrema, mientras que la riqueza se concentraba en manos de terratenientes y empresarios. Las condiciones laborales eran deplorables, y el campesinado sufría por la pérdida de tierras a manos de grandes hacendados. Principales líderes. Francisco I. Madero. Considerado el iniciador de la revolución, Madero fue un político y terrateniente que buscaba una transición democrática en México. Su lema sufragio efectivo, no reelección fue el grito de batalla contra la dictadura de Díaz. Emiliano Zapata. Líder campesino del sur de México, Zapata luchó por la reforma agraria y la devolución de tierras a los campesinos. Su lema Tierra y Libertad sigue siendo emblemático. Pancho Villa. Caudillo del norte, Villa comandó la División del Norte y fue uno de los líderes más carismáticos y populares de la revolución. Fue conocido tanto por sus habilidades militares como por su defensa de los derechos de los pobres. Venustiano Carranza. Encabezó la facción constitucionalista que finalmente logró consolidar el poder. Promulgó la Constitución de 1917, que incorporó muchas de las demandas sociales y económicas de la revolución. Constitución de 1917. Contenido. La Constitución de 1917 es uno de los logros más importantes de la Revolución Mexicana. Introdujo reformas profundas en materia de derechos laborales, educación y derechos agrarios. También estableció la propiedad de la tierra y los recursos naturales en manos de la nación. Artículos claves. Artículo 27, estableció la reforma agraria y el derecho de la nación sobre las tierras y recursos naturales. Artículo 123, regula los derechos laborales, incluyendo la jornada laboral de 8 horas, el derecho a un salario mínimo y la protección social para los trabajadores. Consecuencias.
Reforma agraria. La revolución impulsó la redistribución de tierras a los campesinos y la creación de ejidos, tierras comunales gestionadas por las comunidades rurales. Transformación social. La revolución marcó el fin del sistema de haciendas y el inicio de un proceso de modernización social y política en México. Además, promovió una mayor participación ciudadana y el fortalecimiento de la identidad nacional. Impacto en la cultura. La Revolución Mexicana inspiró un renacimiento cultural en México, con figuras como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, que plasmaron los ideales revolucionarios en sus obras de arte, especialmente en murales. Muerte de líderes revolucionarios. Madero fue traicionado y asesinado en 1913 durante el golpe de Estado conocido como la Decena Trágica, liderado por Victoriano Huerta. Zapata fue asesinado en una emboscada en 1919 por órdenes de Venustiano Carranza. Villa fue asesinado en 1923 en Parral, Chihuahua, tras haberse retirado de la vida pública. Carranza fue asesinado en 1920 mientras intentaba huir del país, tras ser derrocado por Álvaro Obregón. La Revolución y el PRI. Partido Revolucionario Institucional, PRI. PRI surgió del Partido Nacional Revolucionario, PNR, en 1929, y luego se transformó en el PRI. Este partido gobernó México ininterrumpidamente durante 71 años, de 1929 a 2000, y se presentaba como el heredero de los ideales de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es un evento clave en la historia del país que marcó el fin de una era y el comienzo de un nuevo México, caracterizado por mayores derechos sociales, la reforma agraria y una mayor participación política de la población. Hemos recorrido juntos los eventos y personajes clave de la Revolución Mexicana, un movimiento que, a pesar de sus múltiples contradicciones, logró transformar profundamente a México. Desde las reformas agrarias hasta la consolidación de los derechos laborales, la revolución dejó un legado que sigue vigente en nuestras vidas. Pero más allá de las batallas y los cambios políticos, la revolución nos recuerda la importancia de luchar por la justicia, la equidad y la libertad. Hoy, más de un siglo después, seguimos reflexionando sobre sus lecciones y su impacto en nuestra sociedad. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre la fascinante historia de México. Hasta la próxima.